Bueno, pues vamos a comenzar la clase de hoy, que es una clase a petición de Andrea desde Argentina, que nos ha hecho en el grupo una petición que consideré muy interesante y he juxtapuesto la clase que pensaba dar hoy, porque vamos a hablar del Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña es uno de los pasajes bíblicos que más influencia han tenido en el humanismo cristiano y en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia y del cristianismo en general, y no solo del cristianismo entendido como una corriente religiosa, sino como una filosofía de vida dentro del humanismo cristiano, ¿no? Eh, lo que ha coaccionado los valores morales de Occidente, aunque nos hayamos comportado de forma tan amoral en tantas ocasiones. El Sermón de la Montaña en el contexto bíblico es un discurso pronunciado por Jesús de Nazaret a sus seguidores en la colina o montaña en la región de Galilea al norte de Israel. Y este evento se narra explícitamente en el Evangelio de Mateo en los capítulos 5, 6 y 7 y es considerado, como os he dicho, uno de los discursos más significativos de Jesús, donde expone las enseñanzas clave de él, de su doctrina, sobre la ética y la forma de vida en el reino de Dios en la tierra, cómo tenían que convivir y cómo va a ser la vida en el reino de Dios. En su contexto histórico, este sermón es crucial para comprender su significado y relevancia. Y Jesús vivió en una época, para que entendáis la relevancia y su significado, ¿no?, que tiene. Jesús vivió en la época del Imperio Romano, que era una época de gran agitación social en Israel, obviamente, social y religiosa en todo Judea, bajo la dominación romana. Y las expectativas mesiánicas que se habían generado de encontrar a alguien que fuera a liberar a Israel y la búsqueda de la liberación política estaban a flor de piel presentes en la sociedad judía de aquel tiempo. El Sermón de la Montaña se presenta como una respuesta que da Jesús a las necesidades espirituales y morales de las personas de su tiempo. Y es importante entender esto, porque cada mensaje tiene que ser entendido en el contexto y en el tiempo en el que se produce. Y se dirige a una multitud diversa que se congregaron allí, que estaba compuesta pues, por sus discípulos, por seguidores, por curiosos e incluso por oponentes, gente que venía a espiarle para luego criticar, ¿no?, y buscarle los tres pies al gato. Y Jesús utiliza un lenguaje poético y conmovedor para transmitir sus enseñanzas y utiliza, que es lo más hermoso, sobre todo al principio en los proverbios, utiliza una cantidad de metáforas y parábolas que conectan con la experiencia cotidiana de las personas. Jesús tenía un lenguaje que era capaz de conectar con el vulgo, con el pueblo, de una forma directa y sencilla. En el discurso del Sermón de la Montaña, él aborda una variedad de temas que incluyen las bienaventuranzas, el amor al prójimo, la justicia, el perdón, la oración. De hecho, revela el Padre Nuestro, que es el pilar de la oración cristiana, ¿no? También habla del ayuno y de la confianza en Dios, entre otros temas que iremos viendo. A través de estas enseñanzas, Jesús lo que hace es que invita a todos sus seguidores a vivir una vida de humildad, una vida de amor, misericordia y justicia, y trasciende las normas religiosas externas, enfocándose en la transformación interna del corazón. Jesús vivió en una época en que estaban acorralados, ahogados por las reglas y regulaciones, por la cantidad de normas que exigía el judaísmo tradicional. Y es muy importante que destaquemos que este Sermón de la Montaña ha trascendido su contexto histórico y religioso y sigue siendo reconocido como un texto de profundo valor ético y espiritual en diversas tradiciones religiosas y filosóficas. Es apreciado no solamente en el cristianismo, sino filósofos y místicos de todas las confesiones y de todos los órdenes y clases han valorado en el pasado y siguen valorando en el presente el mensaje del Sermón de la Montaña. Y sus enseñanzas sobre el amor, sobre la compasión y la justicia han seguido inspirando a innumerables
personas a lo largo de los siglos. Y su mensaje sigue siendo relevante, y yo creo que tal y como está el mundo hoy en día, aún más relevante todavía quizá que cuando lo dictó. Y en esta lucha que tenemos por una búsqueda de una vida significativa y plena en la actualidad, que es tan difícil, os voy a proporcionar en esta clase un breve resumen. Os voy a decir los capítulos 5, 6 y 7, pero seguramente en la clase de hoy apenas podré terminar el 5 y quizá adentrarnos algo en el 6. Y si el tema os gusta, bueno, pues luego me lo indicáis en los comentarios y podemos dividirlo, porque del capítulo 5 al 7 me es completamente imposible daroslo en una clase. El capítulo 5, hay cuatro puntos en él, ¿no? El primero son las bienaventuranzas, donde Jesús proclama las famosas bienaventuranzas, declarando dichosos a los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los sedientos de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los pacificadores, muy importantes, y los perseguidos por causa de la justicia, entre otros. Luego también se basa en la sal de la tierra y la luz del mundo, y Jesús va a exhortar a sus seguidores a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, instándolos a vivir vidas justas y ejemplares. También en este capítulo 5, él habla del cumplimiento de la ley, y Jesús va a declarar que él no ha venido a abolir la ley, la antigua ley del Antiguo Testamento, sino a cumplirla. Y enfatiza la importancia de vivir en una justicia superior a la de los escribas y los fariseos. Y por último, en cuarto lugar, él da el mandamiento del amor. Y Jesús va a enseñar que el mandamiento del amor es el principal, instando a amar incluso a los enemigos y a orar por aquellos que te persiguen, en definitiva. En el capítulo 6, Jesús se va a centrar en la limosna, la oración, el ayuno, revela el Padre Nuestro, que es muy importante, destaca la importancia de mantener una relación genuina con Dios, sin ostentación, con sinceridad, y devela el Padre Nuestro en el capítulo 6, pues tiene un núcleo central, que es esta oración que todos hemos rezado. Y también habla del tesoro que está en el cielo, aconseja a sus seguidores que no acumulen riquezas terrenales, sino que busquen tesoros en el cielo y que prioricen la vida espiritual por encima de las preocupaciones materiales. Y por último, en el capítulo 7 de Mateo, pues Jesús va a enseñar lo que se llama la regla de oro, y enseña, a través de esta regla del oro, insta a que tratemos a los demás cómo nos gustaría ser tratados, y esa es la regla de oro, que desgraciadamente en estos días es la regla de plomo, porque nadie la cumple. Después también nos da el ejemplo de la puerta estrecha y el árbol bueno, y Jesús advierte sobre la entrada por la puerta estrecha y la elección del camino recto, y nos advierte sobre los falsos gurús, sobre los falsos maestros que se hacen pasar recitando escrituras y todo esto, y él ya hablaba entonces contra estos falsos profetas y estos falsos eruditos de las escrituras, que son engañadores. Luego también habla sobre los frutos de los falsos profetas, y por eso es la famosa frase de Jesús de por sus frutos los conoceréis. Y por fin también nos habla de los constructores prudentes en el capítulo 7, y Jesús va a comparar a aquellos que ponen en práctica sus enseñanzas como el hombre sabio que construye su casa sobre roca, resistiendo las tormentas de la vida. Así que este es un breve resumen de los 3 capítulos, y ahora vamos a adentrarnos rápidamente en el capítulo 5, que es como comienza el Sermón de la Montaña. Y dice así: y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mirad, ser pobre de espíritu, en el contexto de la bienaventuranza, significa que seas capaz de reconocer tu propia insuficiencia y dependencia de Dios, dependencia del Señor Supremo. No se está refiriendo a la pobreza material ni a ser un apocopado, sino a una actitud de humildad y desapego de las posesiones y de deseos egoístas.
Ser pobre de espíritu implica reconocer nuestra necesidad de Dios y su gracia en nuestras vidas, sin su voluntad, sin su presencia, ¿no? Pues el hombre va a estar en una suerte de orfandad. Ser pobre de espíritu es controlar el ego, porque cuando se refiere a ese espíritu, además, en el cristianismo hay una diferencia entre el alma y el espíritu. Y esa forma de espíritu estaría más relacionada con el ego, con el ahámkara de la filosofía Vedanta. Entonces, ser pobre de espíritu es reconocer que no podemos depender única y exclusivamente de nuestros propios recursos, habilidades o logros para encontrar significado y satisfacción en nuestra vida, y mucho menos para obtener la liberación de la energía ilusoria de esta naturaleza material. Así que lo que Jesús te insta diciéndote que seas pobre de espíritu es que en lugar de confiar en tu propia autosuficiencia, en tu ego, que reconozcas que tenemos una dependencia de la voluntad del Señor Supremo, que hay una voluntad por encima de nosotros y que busquemos su dirección y su provisión. Esta bienaventuranza nos llama a abandonar el orgullo y la arrogancia, sobre todo, y a reconocer nuestras limitaciones y a confiar en Dios como proveedor y sustentador. Y esto es importante, porque si eres consciente de tu pobreza espiritual, abres tu corazón para recibir la gracia y el amor de Dios. Cuando uno es humilde y cuando uno baja del pedestal a su ego, entonces es que puede abrirse a la manifestación del Espíritu en uno mismo. Y de esta forma permitimos que el Señor Supremo obre en nosotros según el proyecto que Él tiene para para todas y cada una de las entidades vivientes. Así que fundamentalmente ser pobre de espíritu implica tener una actitud de humildad y rendición a Dios. Eso es lo que implica. Y reconocer que somos y que estamos necesitados y que nuestra verdadera riqueza se encuentra en una relación íntima, próxima, pegada con el Señor Supremo. Si tienes esa actitud de humildad y dependencia, entonces estás abriendo el camino para experimentar en esta vida, en esta propia vida, no es algo para después, puedes experimentar en esta propia vida el famoso reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos en verdad? El reino de los cielos, es decir, la presencia y el gobierno de Dios en nuestras vidas. Ese es el verdadero reino de los cielos. Continuamos. En el 4.º versículo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el contexto de la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, Jesús se está refiriendo a aquellos que experimentan una tristeza profunda y un dolor emocional. Esta bienaventuranza no se limita a las lágrimas físicas, a las lágrimas frías, no por una pérdida material, sino que abarca todas y cada una de las formas de dolor y aflicción que experimenta la entidad viviente en la vida. Y Jesús está reconociendo el sufrimiento humano por estar metido en esta energía ilusoria y Él promete consuelo a aquellos que lloran. Y esta promesa de consolación tiene una profunda implicación y nos dice que Dios está presente en medio de nuestro dolor, aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, y que el Señor Supremo siempre ofrece apoyo, fortaleza y esperanza para superarlo, si uno toma refugio. El llanto y el dolor que experimentamos en esta vida pueden surgir de muy diversas circunstancias, como yo que sé, la pérdida de un ser querido, la adversidad, la injusticia, el arrepentimiento sincero por errores que has cometido, qué idiota fui, qué estúpido fui, cómo se me ocurrió a mí hacer esto. Y lo esperanzador es que Jesús nos asegura que Dios está cerca de los que sufren y ofrece el consuelo en medio de su dolor. Si abres tu corazón, si pones tus pies en los caminos del Señor. Y esa bienaventuranza también puede entenderse como una invitación a tener compasión, por los que están sufriendo. Y al decirte esto, Jesús también te está llamando a ti
a que seas sensible y solidario con aquellos que atraviesan dificultades y a consolar y apoyar a tus hermanos en su dolor. Y al recibir el consuelo de Dios y compartir ese consuelo con los demás, puedes encontrar una profunda sanación emocional y espiritual. Y es lo que Jesús trata desde el principio en su misión, que el ser encuentre una sanación emocional y espiritual. Y a través de la promesa de la consolación, Jesús te está invitando a que confíes en la fidelidad y en el amor de Dios, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, y que puedas encontrar esperanza en el hecho de que el dolor y el sufrimiento no son el final de la historia. La historia no acaba con tu sufrimiento. Bienaventurados los que lloran, en definitiva, nos está animando a que reconozcamos y que expresemos nuestro dolor, que lo dejemos salir, que no lo reprimas, pero que confíes en que Dios nos va a consolar y ofrece esperanza en medio de las aflicciones. Y te llama a tu propia responsabilidad, a que tú seas instrumento de consuelo y apoyo para los demás que también están atravesando momentos de dificultad y de dolor. El quinto versículo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. ¿Qué nos dice aquí Jesús? Mirad, Jesús aquí está destacando la virtud de la mansedumbre y nos dice que ser mansos nos va a hacer heredar, tendrás por heredad la tierra. Pero vamos a entender qué es ser manso en el contexto hermenéutico del cristianismo, del mensaje de Jesús. Mirad, ser manso no implica debilidad o sumisión pasiva, no es eso, sino una actitud de humildad, amabilidad y paciencia en nuestras interacciones con los demás, que sacudimos y después preguntamos. En un mundo en el que estamos, donde a menudo se valora la fuerza y la dominación, no la imposición, Jesús lo que hace es invitarte a que adoptes una postura contraria. Que ser manso implica que tengas control sobre nuestras emociones, que controles tus emociones y tus respuestas y que evites reacciones violentas o agresivas. Eso es lo que hace un manso. Jesús está haciendo un llamado a que trates a los demás con ternura y respeto, incluso en situaciones desafiantes. La promesa de que los mansos recibirán la tierra por heredad se puede interpretar en diferentes niveles. En un sentido literal, no puede referirse a una bendición terrenal, una herencia física, pero también lo podemos entender de una manera mucho más amplia, en un sentido espiritual y simbólico. No es que te vayan a dar una parcela de 10 hectáreas. La tierra de verdad representa la vida en comunión con el Espíritu Supremo. Representa la vida en unión con Dios, en comunión con Dios, tal y como en la filosofía Vedanta es el estado de Samadhi, donde el ser está unido permanentemente en unión mística con Dios. Y esta vida, esta heredad es esa vida justo en comunión con Dios y en armonía con los demás. Los mansos, al renunciar a la arrogancia y al deseo de dominación, son capaces de experimentar una vida llena de amor, de paz y reconciliación y bendición, porque no se ofenden, no se sienten ofendidos y por consecuencia reciben una heredad espiritual que en la forma de una conexión profunda con el propósito divino y una participación en la obra de Dios en el mundo. Para participar de la obra de Dios en el mundo tienes que ser manso. Y además implica que confíes en que Dios es quien defiende nuestra causa y obra en nuestras vidas. Dios siempre va a obrar en tu causa. Y que no necesitamos aferrarnos, así como algo que es tan moderno, ¿no?, a la búsqueda egoísta de poder y control. Todo el mundo quiere tener poder y control. Incluso en los grupos religiosos apenas descollan y ya hay uno que quiere tener poder y control y quiere decirle a todos los demás, incluso por encima del gurú, cómo se tienen que hacer las cosas. Y sucede así. Pero tenemos que saber que Dios
va a cuidar de nosotros y que nos otorga lo que realmente necesitamos. Por lo tanto, esta bienaventuranza nos está invitando a que adoptemos actitud de mansedumbre, de humildad y paciencia en nuestras relaciones con los demás. Y os está animando a que renunciéis a la violencia, a que renunciemos a la violencia y a la búsqueda egoísta de poder, como lo que está pasando ahora en Ucrania con el loco este de Putin, no aprendemos. Y que tengamos esa confianza en que Dios nos proveerá y nos va a conducir de una u otra forma, aunque nos cueste ahora verlo, pero llegaremos hacia una vida plena y de unión substancial con el Señor Supremo. El versículo 6, sexto dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán hartos, serán saciados. Esta es una importante bienaventuranza también, porque aquí Jesús, el Maestro, está destacando la importancia de anhelar y buscar activamente la justicia en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Mirad, tener hambre y sed de justicia implica un profundo anhelo por la equidad, la rectitud y el trato justo para todos. Es ser capaz de reconocer y lamentar las injusticias presentes en la sociedad y en nuestras propias vidas, y sentir un fuerte deseo de experimentar, de ver un cambio y una transformación hacia una sociedad más justa y más compasiva. La promesa de ser hartos, de ser saciados, se refiere a la satisfacción de ese anhelo, que va a poder ser satisfecho ese anhelo. Y el Maestro asegura que aquellos que tienen una pasión por la justicia serán saciados. Esto es, que van a encontrar satisfacción y cumplimiento en la búsqueda que han emprendido, porque el dador de la justicia no es otro sino Dios. El dador de la justicia es el Señor Supremo, y aquellos que anhelan y se esfuerzan por ella serán bendecidos con su provisión y su presencia, la presencia de justicia en su vida, antes o después, pero llegará. Y buscar la justicia implica, y esto es muy importante, no solo es preocuparte por ti, ay, qué situación más injusta estoy, no es que tú estés siendo objeto de una injusticia, es que tienes que estar preocupado por el bienestar de todos, por el bienestar de todos. Implica que tomes medidas concretas en tu vida para abogar por los derechos de los oprimidos, por defender a los marginados y por luchar contra la opresión y contra la desigualdad. Y por eso, basado en esa bienaventuranza, es que después la obra misionera se extiende, o los sacerdotes obreros que hubo aquí durante el franquismo, y justamente las revoluciones sociales, ¿no?, que encabezaron próceres de la Iglesia, realmente ministros sinceros y entregados en esta búsqueda de la justicia. Así que este hambre y sed de justicia nos está animando a que seamos agentes de transformación y que trabajemos por la justicia con amor, compasión y perseverancia. Aquí en España, por ejemplo, yo conocía mucha gente que era de las Juventudes Obreras Católicas, que tomando justamente esto dieron origen a los sindicatos y provenían de las Juventudes Obreras Católicas, y luego muchos terminaron en la Unión General de Trabajadores y en comisiones obreras y fueron destacados dirigentes y provenían de las Juventudes Obreras Católicas. Así que esta bienaventuranza para los que tienen hambre y sed de justicia, en resumen, nos invita a eso, a que promovamos activamente la justicia en nuestras vidas y en el mundo. Ahora, hay una bienaventuranza que a mí me gusta mucho, la séptima. En el séptimo versículo, la séptima dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y de esta bienaventuranza ya os hablé en otra ocasión, en otra clase. Mirad, esta bienaventuranza es un verdadero desafío de Jesucristo en su época. En el Imperio Romano, la misericordia no era tenida en cuenta.
Es más, un célebre filósofo romano llegó a decir, escritor, decía que la misericordia era una enfermedad del alma, porque Roma, el ideal romano se basaba en la justicia, en la ley, en la acción correcta, en lo que debe ser hecho, en la conquista militar honorable, en fin, en todas estas cosas, ¿no? Y se consideraba la misericordia una debilidad. Y Jesús proclama: bienaventurados los misericordiosos, y desgraciadamente entre los judíos también esta actitud de misericordia se consideraba una debilidad, porque aplicaban la ley de forma fanática, sin más miramiento. Y Jesús destaca frente a la mentalidad romana y frente a la mentalidad imperante en las castas sacerdotales de entonces. Él va a destacar la importancia de practicar la misericordia hacia los demás. Y ser misericordioso implica tener compasión, bondad, y disposición para perdonar y ayudar a aquellos que están en necesidad. Al mostrar misericordia, hacemos algo muy importante. ¿Qué es lo más importante que hacemos cuando mostramos misericordia? Pues mirad, cuando uno muestra misericordia, está reflejando, igual que un espejo, está reflejando el amor y la compasión de Dios hacia los demás, hacia todas las entidades vivientes. Uno se convierte en ese reflejo, como un espejo que coge la luz de la luna y la mete hacia el interior, la desvía hacia el interior de una habitación oscura. La compasión es el espejo, es el prisma que le da el hombre a la entidad viviente para que a través de ese prisma pueda tomar la luz espiritual que está fuera y llevarlo a los rincones oscuros de la mente y la psicología del hombre, y pueda ser objeto de iluminación. Cuando somos misericordiosos, nos ponemos en el lugar de aquellos que sufren y buscamos comprender sus circunstancias, y entendiendo sus circunstancias podemos extender una mano de ayuda y apoyo. La misericordia se manifiesta, tiene que manifestarse en acciones prácticas, como el perdón, la generosidad, la comprensión y el cuidado hacia los demás. La promesa de alcanzar misericordia implica, de forma muy seria, que aquellos que practican la misericordia también van a recibir a su vez misericordia. Y ser misericordioso es maravilloso porque crea un círculo, como una cadena de favores. Se crea un círculo y un ciclo de bondad y generosidad, en el que recibimos la misma misericordia y la misma compasión que brindamos a los demás. Se genera esta espiral misericordiosa. Si todo el mundo obrara por esta bienaventuranza, la vida ya sería maravillosa de por sí. Y ser misericordioso nos está desafiando a superar el egoísmo y el juicio y el prejuicio, y a ser sensibles a las necesidades de los demás. Bienaventurados los misericordiosos es un llamado a vivir con un corazón generoso y compasivo, y que sirva de reflejo del amor de Dios en todo lo que hacemos. El amor por Dios se tiene que manifestar en todas y cada una de nuestras acciones. La siguiente: bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí Jesús está enfatizando la importancia fundamental de tener un corazón puro y sincero delante de Dios y de los demás. Un corazón limpio implica que vas a vivir con integridad y honestidad y pureza en todas tus motivaciones y en todas tus acciones. El corazón es el centro de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y voluntades. Cristo también va a enfatizar: mira, donde está tu tesoro, donde está tu tesoro va a estar tu corazón, vas a ponerlo allí, el centro de tus emociones, de tus voluntades.
Y también te dice la importancia que tiene el corazón, porque después te dirá que si quieres encontrar a Dios, mira dentro de tu corazón y Él te saldrá al encuentro. En la filosofía Vedanta, en la India, también te dicen exactamente lo mismo y te dicen de que el alma está ubicada en el corazón, justamente porque es el centro de las emociones y las voluntades. Y tener un corazón limpio significa que nuestras intenciones y deseos tienen que estar alineados con los principios y valores de Dios, con los principios y valores de su enseñanza. Nuestro enfoque no tiene que estar en la hipocresía o en buscar recompensas egoístas, sino en buscar la voluntad del Señor Supremo y tratar de vivir de acuerdo con ella. Ver a Dios, la promesa que Cristo te hace aquí es importante porque te está dando una promesa. Te dice que si tienes un corazón limpio, verás a Dios. ¿Y ver a Dios qué significa? Ver a Dios significa que tendrás la experiencia de una relación íntima y cercana con Dios. Y aquellos que tienen un corazón puro tienen la capacidad de discernir y reconocer la presencia de Dios en sus vidas y en las vidas de los demás. Y pueden ver su gloria y su guía y su obra en el mundo, tal y como dice el Bhagavad Gita: aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. ¿Quién puede ver a Dios en todo? Quien tiene el corazón limpio, limpio, quien vive con sinceridad y transparencia, sin ocultar sus errores o engañar a los demás. Esta bienaventuranza nos está desafiando a que nos mantengamos alejados del engaño, de la hipocresía, de la maldad, del chucu, 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 chucu. Y en cambio nos están llamando a que busquemos vivir en la verdad, en el amor, en la justicia, y a que sigamos los caminos que Dios pone en nuestro corazón y que todas nuestras acciones y decisiones tengan esta profunda vinculación filosófica. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, fijaros qué cosa tan bonita, hijos de Dios. Aquí el Maestro Jesús destaca la importancia de promover la paz. Y hoy más que nunca, esta bienaventuranza cobra un especial significado en el mundo. Bienaventurados los pacificadores, que hay tan pocos. Y aquí el Maestro nos destaca y nos revela la importancia de promover la paz y la reconciliación en medio de un mundo que está marcado por la violencia, por conflictos, divisiones. Incluso entre los propios hermanos espirituales en las fe se dan de bofetadas unos con otros. El conflicto está presente en todo, en la era en la que estamos, que nos dice el Vedanta, en Kali Yuga, la era de la riña. Esto es cada vez más prominente. Y ser pacificador implica trabajar activamente por restaurar la armonía, por tratar de resolver disputas y no sembrarlas, y fomentar la unidad entre toda la humanidad, entre todas las personas. La paz que se menciona aquí no se limita simplemente a la ausencia de una guerra o de un conflicto. No es solamente eso, aunque también, obviamente, sino que abarca un sentido mucho más profundo. La paz tiene un concepto mucho más profundo de reconciliación, de amor y bienestar en todas las áreas de la vida. Los pacificadores buscan la paz en sus relaciones personales, en sus comunidades y en el mundo en general. La clase pasada, recordar que os terminé deseándoos paz. Y la promesa de ser llamado hijo de Dios implica, nada menos, que los pacificadores están reflejando el carácter y la naturaleza de Dios, quien es el Padre de la paz. Dios es el Padre de la paz. Y si tú manifiestas, si tú manifiestas la paz, si tú eres un digno hijo de Él, entonces serás llamado hijo de Dios. El pacificador es llamado hijo de Dios porque Dios es el Padre de la pacificación, es el dueño de la pacificación. Y al trabajar para promover la paz,
se asemejan a Dios, los pacificadores se asemejan a Dios y manifiestan su amor y su propósito redentor en el mundo. Ser llamado hijo de Dios implica tener una relación muy especial con Dios, una conexión íntima y una identidad como miembro de su familia. Y esto es importante porque la revolución que Cristo también introduce es que en el Antiguo Testamento siempre se habla de Dios y tu relación con Él es de siervo, de servidumbre. Y en cambio Dios te eleva. A través de Jesucristo, Jesús eleva y te dice que hay otro tipo de relaciones que se pueden tener con el Señor, ¿no? Y aquí te habla de la relación de hijo y padre, te la establece de esa forma. Y te dice que tú no eres un siervo de Dios, sino un miembro de su familia, un miembro de su familia, de su linaje. No eres algo ajeno al Señor, sino miembro de su linaje. Y el pacificador se convierte en instrumento de la paz divina y de esta forma lleva la luz y el amor de Dios a aquellos que le rodean. El llamado a ser pacificadores de esta bienaventuranza no significa que evites los conflictos o ignores las injusticias. No, 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 yo en esta pelea no me meto porque como hay que ser pacificador no significa en modo alguno ser cobarde, que no es eso, sino que observes desde una perspectiva de amor y reconciliación los conflictos que se planteen y requiere valentía y requiere sabiduría para resolver los desacuerdos y buscar soluciones justas y equitativas. Es muy importante. La siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, esta bienaventuranza no se refiere que todos los chorizos que están en la cárcel y los que están fuera y hay órdenes de búsqueda y captura vayan a heredar el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí lo que está refiriendo Jesús es, él está reconociendo el sufrimiento y la persecución que pueden enfrentar aquellos que buscan vivir y actuar de acuerdo con la justicia y los principios de Dios, que serán perseguidos por los hombres. Padecer persecución por la causa de la justicia es por la causa de la justicia con la que yo estoy viviendo. Es por mi forma de vida desafiante espiritualmente, por lo que voy a ser perseguido, porque yo estoy actuando por y para la justicia de Dios y con los principios de Dios. No es que sea perseguido por la justicia de los hombres, sino que soy perseguido a causa de la justicia en la que vivo, por la que vivo. Y como efecto colateral puede que esa justicia de los hombres te trate de ajusticiar en algún momento. Padecer persecución por causa de la justicia implica que vas a enfrentar oposición, indefectiblemente, rechazo o incluso violencia. Incluso van a actuar contra ti de forma violenta debido a mostrar tus convicciones espirituales y tus acciones justas. Y puede manifestarse obviamente en diversas formas. Te pueden discriminar, pueden hablar mal de ti. La difamación es uno de las eventualidades que más sufre aquellos que tratan de vivir en la justicia y son perseguidos por la justicia que representan, ¿no? Lo primero que se hace es difamarlo, deshonrarlo, hablar más de él, inventarse cosas, decir que no es verdad, chucu, chucu, chucu. La difamación está al orden del día y con la difamación se trata además de crear la exclusión social e incluso al final te puede venir hasta la persecución física, ¿no? Que tratarán de extinguirte. Así que la promesa de que de ellos será el reino de los cielos señala, obviamente, que aquellos que sufren por su compromiso con la justicia y los valores divinos recibirán como recompensa la bendición del reino de Dios. Y aunque ahora en el tiempo presente puedan enfrentar dificultades y persecuciones en este mundo temporal, su lealtad a Dios y la justicia, su lealtad a Dios y a la justicia, quiero decir, de Dios, será reconocida y recompensada en el mundo espiritual.
Así que esta es una bienaventuranza desafiante para los seguidores del Maestro y les desafía a que permanezcan fieles en su compromiso espiritual con la justicia de Dios y con los valores, incluso cuando lleguen a enfrentar oposición y sufrimiento. Y es importante que entendáis que esta bienaventuranza se refiere específicamente a la persecución por causa de la justicia que tú en la que obras, y no por un comportamiento ofensivo o dañino. No se trata de buscar conflictos o provocar persecuciones, sino de mantenernos fieles a los valores de Dios en nuestras vidas, incluso cuando esto te lleve a enfrentar la oposición de otros. Entonces, esta bienaventuranza es que siempre se entiende mal, perseguido por la justicia, y entonces uno dice, ay, madre mía, todos los que están en la cárcel de Alcalá Meco o los que estaban en Alcatraz van a ser de ellos el reino de los cielos. Simplemente aquí lo que hace Jesús es reconocer el sufrimiento y la persecución que experimentan aquellos que se mantienen fieles a sus principios espirituales. Y nos está recordando que a pesar de todas esas dificultades, la bendición va a llegar. El reino de los cielos está reservado. Tienen plaza reservada aquellos que permanecen firmes en ese compromiso. Y la siguiente bienaventuranza guarda mucha relación con la anterior, porque la siguiente dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Así es, lo primero que se hace contra un devoto es mentir. El que está sirviendo a su causa, las lenguas de doble filo siempre lo van a poner en el punto de mira, porque sacudes a los demonios que todo el mundo lleva dentro y te enfrentas a ellos. Una vez os dije que un predicador no solamente enfrenta a sus demonios, sino a los demonios del mundo. Y esta bienaventuranza nos está reconociendo, Jesús está reconociendo y consolando a aquellos que son insultados, que son perseguidos y difamados, y que son objeto de desprecio. Mientras que ser perseguido implica enfrentar hostilidad y acciones en su contra debido a la fe que manifiesta este devoto y su compromiso con Jesús. Aquí el maestro está advirtiendo que las personas van a hablar mal de nosotros por el simple hecho de ser personas espirituales, y cuanto más tratas de llevar el mensaje, cuanto más asciendas en tu labor de prédica, más insultos, más desprecio y más persecuciones vas a recibir, incluso de aquellos a los que predicaste y sacaste tú mismo del infierno en donde estaban. Y Jesús te está diciendo que van a hablar mal de ti y que te van a difamar, y van a difamar tu reputación, van a hacerlo constantemente, incluso mintiendo sobre nosotros, y te lo está avisando, van a mentir sobre ti. Y esto puede ser una consecuencia directa de seguir al Maestro espiritual, de seguir a Cristo y de mantenerte fiel a sus enseñanzas. Esta bienaventuranza te recuerda que a pesar de las dificultades y del sufrimiento que experimentas por mantenerte fiel, somos bendecidos plenamente cuando enfrentamos esta persecución por amor a la instrucción del Maestro espiritual. Y ser perseguido por causa del Maestro espiritual, por causa de Cristo, del Maestro espiritual en cualquier fe, en cualquier posición que una entidad viviente haya adoptado como discípulo genuino, ser perseguido cuando enfrentas esa persecución por amor, por causa de esa misión, es un testimonio de tu fidelidad y de tu compromiso con Él y con su mensaje de amor, de justicia y de salvación que está tratando de llevar el Maestro espiritual. Porque es muy fácil, llevar vida espiritual cuando otro carga con tus culpas, cuando otro carga con tus fallos y cuando siempre puedes vomitarle a otro tus insatisfacciones y tú mantenerte al margen
y no hacer nada por predicar a nadie. Entonces, quien no enciende ningún fuego no levanta ningún humo. Y entonces así uno puede permanecer ambiguo, mientras que los insultos se los lleva el que abre la trocha, el que abre el camino. Pero en lugar de desanimarnos, lo que Cristo nos está diciendo aquí es que encontremos consuelo en el hecho de que a pesar de la persecución y a pesar de los insultos, somos parte del reino de los cielos y que nuestra identidad y nuestra esperanza están con el Maestro y las falsas acusaciones y persecuciones terrenales que son temporales no pueden arrebatar en modo alguno la bendición que ya te aguarda y la recompensa eterna que tienes en el servicio al Maestro espiritual. Y esta bienaventuranza nos está llamando a responder a la persecución con amor y con perdón, y siguiendo el ejemplo en este caso de Jesús. No debemos responder nunca, nunca, nunca con odio o venganza, sino con compasión y oración por aquellos que nos han maltratado. No lo querías tanto, no lo deseabas tanto, toma las llaves de mi casa si así las quieres. Pero yo no voy a pelear contigo, no voy a enfrentarme a ti. ¿Era esto lo que querías? Toma los ladrillos, quédate con la iglesia, quédate con lo que quieras. Quédate con lo que quieras, porque yo nunca tuve nada, vine sin nada y miré sin nada. Así que aquí el Maestro nos anima a encontrar consuelo en nuestra identidad con el Maestro espiritual y a responder a la persecución con amor y con perdón. Y como somos pacificadores, viniendo de atrás, uno busca la paz y deja que los demás se peleen como dos perros por un mendrugo. Aunque podemos enfrentar falsas acusaciones y maltrato, nuestra recompensa, que está implícita en esta bienaventuranza, en esta bendición, están aseguradas por el Maestro espiritual, por Cristo. Y la siguiente es continuación de la anterior y dice: gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí obviamente en este pasaje Jesús está alientando a sus seguidores a que no se entristezcan cuando sufran esta clase de persecuciones. Antes bien, a que se alegren a pesar de la persecución y el sufrimiento que están enfrentando por causa de su fe. Y les está recordando que su recompensa en los cielos es grande y les está comparando con las grandes almas del pasado, que también fueron perseguidos antes que ellos. Así que este llamado a regocijarse y alegrarse es una invitación a que mantengas una actitud de gozo y esperanza en medio de las dificultades, porque en verdad te están elevando, te están poniendo al nivel de los grandes, de los mahatmas, de las grandes almas en el pasado. Y aunque puedan enfrentar persecución y sufrimiento, Jesús les está asegurando a sus seguidores que su recompensa en los cielos va a ser abundante. Esta mención que hace a los profetas que fueron perseguidos en el pasado nos recuerda que la persecución y la oposición no son en absoluto fenómenos nuevos. No hay nada nuevo bajo el cielo. Como es, ya fue y volverá a ser los profetas del Antiguo Testamento y todas las grandes almas en todas las grandes fes, en todas las grandes confesiones, han sufrido por su fidelidad a la palabra del Señor y por su llamado a la justicia. Así que al mencionar estos profetas, Jesús está estableciendo un vínculo, un parán entre los seguidores actuales y aquellos que fueron perseguidos en el pasado por su fe, una verdadera sucesión discipular de grandes almas que sufrieron por mantenerse fieles a la instrucción que recibieron. Por mantenerse fieles fueron difamados, insultados, les robaron su honor y tantas cosas. Y también nos enseña que esta persecución y este sufrimiento no debe debilitar tu fe en modo alguno, sino todo lo contrario, fortalecerla, fortalecerla. Después dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Y aquí ya cambia las bienaventuranzas y comienza a darnos otras enseñanzas. En este pasaje
Jesús se está dirigiendo a sus seguidores y los está comparando con la sal. La sal, además, en aquellos tiempos la sal era valiosísima. De hecho, se pagaba, era moneda. Se podía utilizar eh, como moneda de cambio. De hecho, la palabra salario viene de sal, de cobrar en sal. Los legionarios romanos cobraban parte de su estipendio, de su sueldo en sal. De ahí viene la palabra salario. Y la sal también es un alimento que es esencial en la vida cotidiana y sobre todo de entonces, porque era utilizada para preservar los alimentos en salazón. Y Jesús está utilizando esta metáfora para transmitir un mensaje espiritual y una responsabilidad para aquellos que siguen su enseñanza. Cuando les dice, vosotros sois la sal de la tierra, Jesús está afirmando que sus seguidores tienen un propósito y una influencia significativa en el mundo. Al igual que la sal da sabor y preserva los alimentos, los seguidores, los discípulos del maestro espiritual deben de tener un impacto positivo en la sociedad en la que viven. La sal también representa la calidad y también representa la pureza. Y Jesús está haciendo un exhorto a sus seguidores para que mantengan una vida de integridad y de rectitud y para que sean ejemplos de justicia y de amor en un mundo que a menudo carece de ello. Por eso ellos son la sal de la vida. El mundo, por así decirlo, se volvió soso en amor, se volvió insípido en amor. Y la advertencia de que si la sal pierde, justamente como les decía, en un mundo soso, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada y es arrojada y pisoteada por los hombres. Y así que nos está llamando a la responsabilidad y a mantenernos fieles a nuestro propósito como seguidores de Jesús. Y si perdemos nuestra influencia positiva y nos corrompemos por el mundo, ya no seremos efectivos en el cumplimiento de nuestra misión, de nuestro llamado. Y esta es una metáfora que también nos desafía a que no nos conformemos con algo que os he repetido muchas veces, con la mediocridad, a que no te conformes con la mediocridad o con la pasividad, sino a que tú mismo seas un agente de cambio y transformación en tu comunidad. Debes de ser una fuerza que trae sabor, rasa, que se dice en sánscrito, el rasa que trae sabor, que persevera y que preserva valores y que mantiene principios morales y espirituales y que marca una diferencia en el mundo en el nombre del maestro espiritual, en el nombre de Jesús en este caso. Bueno, nos estamos pasando ya un poquito del tiempo. Voy a llegar hasta el 14 y lo voy a dejar aquí. Pero voy a llegar hasta este porque me gusta mucho también. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y dice en el siguiente, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. A todos los que están en casa. En este maravilloso pasaje, el maestro se dirige a sus discípulos, a toda la gente que está allí, a toda la gente que se congregó allí, y los está comparando con la luz del mundo. Y al igual que la luz ilumina y nos guía a través de la oscuridad, los seguidores del maestro espiritual tienen la responsabilidad de ser los portadores de la luz y revelar la verdad y el amor de Dios al mundo. Y cuando Jesús está diciendo, vosotros sois la luz del mundo, está llamando a sus seguidores a que sean ejemplos vivos de verdad y justicia divina en medio de un mundo que está lleno de oscuridad espiritual y moral. Y no se está refiriendo para esto, todo el mundo piensa que esto es algo que tienen que hacer los sacerdotes, ¿no? O los presidentes de los templos, o los gurús, y los demás vamos de rémora, ¿no? Enganchados al vagón.
No, no, no. El cuerpo de la iglesia son todos y cada uno de los practicantes. El cuerpo del templo, de cualquier confesión, lo constituye en su cuerpo doctrinal, son todos y cada uno de los creyentes. No solo los ministros que tienen responsabilidad, no solo ellos, corresponde a cada uno individualmente esa responsabilidad. Y Jesús está comparando a cada uno de los que están allí, que no forman parte de ninguna institución religiosa formal, no, les está dando esa imagen que cada uno de ellos es una ciudad que se asienta sobre un monte, que no se puede esconder, que destaca a lo lejos, porque te está diciendo que tienes que hacerte visible y tienes que dar una influencia pública en los demás. El propósito de ser la luz del mundo es mostrar a otros el camino hacia la verdad, ayudar a otros que están en la oscuridad. La luz no solo revela lo que está oculto, sino que también proporciona, y esto es muy importante, dirección y orientación. Y esto es muy importante. Así que, en forma similar, cada uno de los seguidores, de los creyentes, de los devotos, deben guiar a otros hacia la verdad y ayudarles a encontrar el camino hacia una relación con Dios. Ojo, ayudar significa no imponer. El devoto tiene una proposición sobre Dios, pero no tiene una imposición. No tiene una imposición. Y en el siguiente versículo del que ya os he hablado, ahora Jesús también nos habla de que no se debe ocultar la luz, sino que debe ser puesta en un lugar visible que ilumine a todos. Por eso dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero que alumbra a todos los que están en la casa. Y aquí, en este segundo, pues Jesús da continuidad al anterior, ¿no? Y compara encender, si antes habló que el devoto era como una ciudad edificada en lo alto de una montaña, ahora hace la comparación también con una lámpara. Y una lámpara dice que no se puede encender una lámpara y ponerla debajo de un almud. Un almud era una medida de capacidad del antiguo Israel. Entonces, una medida de capacidad. Entonces, si lo prendes y lo tapas, es como un vaso, ¿no? Un vaso que tiene una medida de capacidad. ¡Pum! Si lo pones debajo de ese vaso, la lámpara está dentro encendida, pero no ilumina a nadie. Entonces, él dice que la lámpara no se puede poner debajo de un almud tapada con un cuenco, sino que hay que ponerla todo lo contrario. El almud, cuando se le da la vuelta, hace de candelero donde está el aceite. La tienes que poner en el candelero, donde puede iluminar a todos los que están en casa. Por eso hay un dicho que habréis oído muchas veces y ahora lo entenderéis de dónde viene, cuando se dice, esto hay que ponerlo en el candelero. Es que nadie quiere salir al candelero. Esto seguro lo habréis escuchado todos un montón de veces, este refrán. ¡Buf! Y el otro salió al candelero y la que le pasó, salir al candelero significa eso, está basado en esta enseñanza de Jesús, tener el valor para dar un paso al frente y ponerse delante, iluminar, hacer. Así que aquí lo que está haciendo el maestro es instando a que no ocultes tu fe, sino a que la muestres abiertamente y permitir que brille de manera visible en tus vidas, que no te ocultes, no tienes por qué esconderte. Y al igual que una lámpara se coloca en un candelero, los devotos deben demostrarse sin complejos, debes de vivir tu vida sin complejos. Y esto implica además, no solamente es que te exijo, yo soy, no, sino que seas ejemplo, compadre, que seas ejemplo. Que seas ejemplo, tienes que llevar una vida coherente con los valores y enseñanzas del maestro, permitiendo que la luz justamente de su fe y el amor divino que te recibes a través del maestro sea evidente en tus palabras, en tus acciones y en tus actitudes. Porque si no, eres como los escribas y fariseos que veremos después. Y al hacerlo, si lo haces de esta forma, vas a tener el potencial, todo el mundo tiene el potencial de impactar y transformar positivamente su entorno, al igual que la luz ilumina y aclara un espacio oscuro. Todo el mundo puede hacer esto. Y nos quedamos en el versículo 16 para la próxima clase. Y como final de esta, vamos a concluir
con un mensaje. Con un mensaje sobre lo que representa el Sermón de la Montaña. En lo alto de una montaña, la sabiduría se revela. Las palabras del maestro se despliegan en el viento. Un sermón trasciende el tiempo y el espacio, que toca nuestras almas con amor y aliento. Bajo un cielo estrellado Jesús se alza sereno. Sus ojos reflejan el brillo divino del Creador. Las multitudes reunidas, expectantes y atentas, anhelando beber de su sabiduría y fervor. Bienaventurados los pobres de espíritu, proclama, y nuestras almas se encienden con humildad y gracia. Nos invita a desprendernos de apegos y egoísmos, a buscar en la entrega la verdadera audacia. Como suaves brisas sus palabras nos acarician, desnudando nuestros corazones con ternura. Nos invita a ser mansos como las olas en la orilla, a irradiar paz y ser fuente de dulzura. Bienaventurados los que lloran, nos revela, y nuestras lágrimas encuentran consuelo en su voz. Nos enseña a compartir el dolor y la tristeza, a ser la voz del amor en medio de la adversidad feroz. Bienaventurados los misericordiosos, proclama, y nuestros corazones se inflaman de compasión. Nos guía por el camino de la comprensión y el perdón, a tender puentes de amor, en lugar de levantar muros de división. Y así, uno tras otro, sus divinas palabras se suceden, una sinfonía celestial que toca nuestra esencia, nos invita a ser luz en medio de la oscuridad, a irradiar amor y paz con cada presencia. Que estas palabras poéticas, tejidas con sentimiento, abran las puertas en las almas de aquellos que escuchan, que el sermón de la montaña les hable al corazón y les inspire a vivir con amor y en dulce comunión con él. Que vuestras vidas, mis queridos hermanos, que vuestras vidas sean un canto apasionado, que las palabras fluyan siempre con gracia y claridad, y que el sermón de la montaña, en vuestra voz encarnado, ilumine a aquellos que buscan verdad y bondad.